comenzamos nuestra presentación haciéndonos o haciendo una pregunta general. Entonces, la pregunta que hacíamos, ¿ornato o ecosistema? Claro, va a depender de la visión de la persona que está recorriendo esa avenida o esa calle. En apariencia es un ornato, porque es un ambiente creado en forma artificial, no ha sido creado en forma natural, y por supuesto ha sido creado por el ser humano. Entonces aparenta ser un ornato y a la vista es una recreación para la persona que lo está observando. Pero dentro de ese ornato, como hay un conjunto, unas diferencias de especies vegetales, también se establece un ecosistema, porque inmediatamente que se establece el ornato, también comienzan a llegar todos los elementos, animales de diferentes tipos, pajaritos, a visitar ese espacio, y entonces ya se convierte en un ecosistema. Entonces depende de la visión que cada uno le tiene de lo que está observando. Importante son esos espacios verdes dentro de la comunidad, dentro de las zonas urbanas como de las zonas rurales, porque los árboles y cualquier planta en general cumple muchas funciones dentro del ambiente. Por ejemplo, si se siembran muchos árboles, ellos pueden mantener, controlar el ruido de los vehículos, el ruido que se genera en forma general. Y esos árboles también captan las partículas de polvo y entonces controlan un poco ese ambiente enrarecido que se está creando. También pueden absorber partículas de vapor de agua que luego humedecen el ambiente. Absorben el CO2, mantienen el CO2 y luego lo transforman, o el anhídrido carbónico, para luego transformarlo en oxígeno para nuestro beneficio, para que nos podamos respirar. También lo que les estaba comentando con el ecosistema, ellos pueden crear dentro de su estructura un microambiente, porque van a compartir ese espacio con diferentes especies animales que comparten las funciones que pueden cumplir esos árboles, la polinización, etcétera, etcétera. Protegen el suelo, porque ese espacio que ellos ocupan evitan que haya pueden controlar el agua, y por supuesto entonces los suelos pueden recorrer, el agua puede recorrer sin necesidad de erosionar y estropear los ambientes. Por supuesto también ellos son partícipes importantes de retener la lluvia, controlan el ciclo del agua, porque en la medida que ocurren los procesos de evaporación, evapotranspiración, ellos entonces están involucrados allí. Y muy importante, lo que al final, que es un dato interesantísimo, si nosotros sembramos un árbol, podemos saciar de sed a 3 personas por lo menos. Entonces eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta para poder participar en esa faena de sembrar. Ese proceso de siembra, ¿verdad?, de diferentes plantas, se conoce como arboricultura o silvicultura, perdón. Puede ser urbana, ¿verdad?, o puede ser rural. Y no es más que ordenar, planificar cuáles son los árboles que se pueden sembrar en las diferentes comunidades, y van a estar relacionadas esas especies que sembramos con las características del ambiente y las necesidades que tienen sus habitantes. Por supuesto, eso significa que así como nosotros las sembramos, debemos también mantenerlas. Entonces, es muy normal ver en las diferentes ciudades cómo hay un maltrato hacia las especies sembradas, las especies de árboles, malas podas, y eso lo vemos con algunas instituciones públicas relacionadas que nos permiten, nos dan servicios que, como requieren que
los espacios donde tienen sus líneas telefónicas o líneas de electricidad estén libres, entonces cortan a los árboles de manera indiscriminada, haciendo que ellos puedan perder en algún momento el equilibrio y pueden caerse. Este es un ejemplo de las malas podas. Cuando se destruyen las raíces porque queremos colocar una acera o queremos hacer una pared, entonces cortamos. Y eso es una forma de destruir la planta. O le hacemos un espacio, le dejamos un espacio tan pequeño de los cuales las raíces no tienen posibilidades de desarrollarse. Y pueden traer como consecuencia muchas veces el levantamiento de las aceras con el que nos pueden perjudicar a los peatones porque podemos caernos, o sino que esas raíces puedan penetrar hacia las vías y también entonces causar dificultades en el momento de la gente recorrer los caminos. También otra forma de ver de las prácticas inadecuadas, sembrar en sitios equivocados las especies. Entonces, con donde no hay un espacio suficiente para que ellos puedan desarrollarse y por supuesto entonces comienzan el deterioro de su sistema radical y por supuesto comienza el secado. Aquí, por ejemplo, en la foto donde se ve el árbol con la reja, el señor se hizo la reja cerca del árbol y eso le está perjudicando para que ese árbol pueda desarrollarse. El otro es cuando uno intenta quemar los árboles y por supuesto queman una parte del árbol y queda el otro así como perdiendo el equilibrio. O cuando hay muchos ociosos que les encanta poner nombres en los árboles o cortarle la corteza, eso se llama anillado y por supuesto eso perjudica el desarrollo continuo de ese árbol. O si la pata del árbol, como lo llamamos, es el sitio donde todos vamos a colocar las bolsas de basura o vamos a llevar basura allí en ese sitio, perjudicando entonces el desarrollo y afeando visualmente el ambiente donde están esos elementos. Conectado un poco con lo que hablaba la profesora Mercedes Castro, ella habla de restauración. La reforestación es una forma de nosotros poder mejorar las condiciones de los ambientes, de los espacios que tenemos dentro de las comunidades, ¿verdad? Por supuesto, esa reforestación tiene que ser una reforestación consciente, una reforestación donde nosotros, comunidad, que vamos a integrar ese grupo para reforestar, debemos tener claro y preciso cuáles son las especies que están presentes en ese ambiente, porque garantizamos de esa manera que esas plantas se van a desarrollar bien, porque van a tener el suelo y las condiciones de humedad, de clima, etcétera, etcétera, para poderse desarrollar bien. No podemos incorporar como especies de reforestación aquellas de las cuales no son autóctonas, no son nativas de los sitios donde nosotros queremos hacer la reforestación. El objetivo principal es conservar aquellas especies que en realidad son propias de la región. Un ejemplo de reforestación las tenemos aquí, propiciado por las comunidades en diferentes zonas del estado Guárico, del país, en Anzoátegui y en los Morros de San Juan en el estado Guárico. Reforestar, sembrar, eso es un privilegio, es muy agradable, pero debemos recordar que las plantas requieren cariño, requieren una forma de manejo, ¿verdad? Un manejo. Entonces, no solamente es sembrarlas, dejarlas allí, sino que hay que ir periódicamente para ver cómo están evolucionando, cómo se están desarrollando. Porque las plantas uno las puede ir guiando desde el momento en que las siembran para poder mantener o darle la forma
que nosotros queremos dar. No forma de paisajismo, como muchas veces lo vemos, que un patico, un gallito, no, no, no. Eso no, porque le está perjudicando la estructura de la planta, inclusive afecta el sistema radical cuando uno comienza a cortar las partes aéreas de la planta. Pero también eso se llama, esa poda fitosanitaria, porque le podemos quitar elementos que están desarrollándose que no son propios del ambiente, o una poda de formación, que es cuando nosotros le vamos dando la forma que queremos que ellas tienen, porque a veces nacen unas ramas así muy poco, en sitios poco adecuados, entonces nosotros le vamos cortando para que pueda entonces el árbol mantener una forma determinada. Y si es posible, aunque a veces es difícil, aplicarles riego y algo de fertilización. No necesariamente tiene que ser fertilización orgánica, puede ser perfectamente compost que nosotros mismos podemos elaborar dentro de nuestras casas con los desechos para entonces poderlo aplicar. Por supuesto, hay unos criterios para seleccionar las especies autóctonas, primero y principal. O algunas especies, como decía, conversábamos con amigos, compañeros de trabajo, que las llaman exóticas, pero debemos saber que esas plantas deben ser, digamos, consideradas o pueden ser establecidas en los diferentes sitios porque se pueden adaptar a esas condiciones que tenemos allí. Tenemos que tomar en cuenta el porte de la planta, la forma de la copa, porque eso también nos va a permitir las distancias de siembra de las cuales nosotros podemos sembrar, cómo es su sistema radical, el ritmo de crecimiento, la persistencia del follaje, si son siempre verdes o en determinada época del año pierden ese follaje, la vistosidad de la floración, el ciclo de vida, si son anuales o perennes o semiperennes, y que puedan adaptarse a las condiciones ambientales y mantener un equilibrio con las plagas y enfermedades, la frondosidad y los efectos estéticos, etc. Un poco acá para presentarles lo que es el porte, es la forma como se extienden, cómo se desarrollan esas ramas en los árboles. Entonces nosotros debemos tratar, no necesariamente hay que ser un estudioso en eso, sino solamente tener la posibilidad de observar a las plantas, ¿verdad? En profundidad para darnos cuenta entonces cómo es la copa, es la ramificación de esas plantas, y entonces nosotros las podemos podemos compartir cuáles son las especies con las cuales podemos entonces establecer en los sitios donde queremos hacer la reforestación. El otro es el tipo de copa, aquí ven, y también es un equilibrio, digamos, no poner todas las plantas con el mismo estilo de copa. Hasta la visualización implica la observación visual, es muy interesante, muy importante cuando nosotros podemos tener un equilibrio o compartir diferentes tipos de copas de agua. Este es un factor muy importante, el sistema radical. El sistema radical. Volvemos a lo mismo, no hay que ser estudiado. Nosotros podemos conocer, viendo las otras especies en otros ambientes, cómo es el desarrollo del sistema radical. Entonces, eso nos da una idea de cómo debemos sembrar o a qué distancia de siembra debemos establecer esas plantas de manera que no compitan por el espacio y puedan tener una forma de crecimiento acorde y armónico con el ambiente. Lo que comentábamos con respecto a la poda, ¿verdad? ¿Por qué se hace una poda de un árbol? No para quitarle su estética, sino por apariencia, para quitarle muchas veces algunas especies parásitas que se desarrollan allí por circunstancias que no conocemos o porque el ambiente es propicio para atraer ese tipo de parásitas, para darle una estructura, para una seguridad para que esas ramas no caigan de un solo lado y el árbol pierda su equilibrio, o para la producción de frutos. Ojo, es muy interesante que esas podas no se hagan cerca de la época de floración
o que se trate en lo posible de no cortar esas ramas, las puntas, porque pierden la posibilidad de esos árboles de desarrollar las flores y posteriormente desarrollar sus frutos. Aquí les vamos a presentar algunas especies usadas en arborización y reforestación. Ojo, no es que estas son las únicas especies que se van a utilizar. Es para que tengamos una idea y para que conozcamos algunos de los árboles que se pueden utilizar en la reforestación y arborización. Tenemos el apamate, ¿verdad? Que es un árbol muy elegante, muy bonito, tiene una floración en un degradé de colores de rosado espectaculares. Esta es la época en que ellos están de floración, aunque él junto con el araguaney, que es el árbol nacional, tienen la posibilidad de floración cuando hay picos de lluvia, es decir, durante el año pueden florecer en varias oportunidades. Entonces eso es bien interesante. El pardillo o alatrique también es un árbol muy elegante. Nosotros no estamos acostumbrados, pero es interesante si podemos determinar la estética, la arquitectura de los árboles, y eso también nos va a permitir ver cómo podemos, dónde los podemos sembrar y cómo los podemos sembrar, haciendo siempre énfasis que sean especies autóctonas y por supuesto que tengan característicos para adaptarlas a las condiciones donde las queremos sembrar. Otras especies, tenemos el cañafístolo extranjero, la caoba, bien interesante, bien importante, el almendrón, que particularmente me parece un árbol súper interesante, aunque no es nativo del país, porque tiene una distribución de las ramas muy bonitas, es un como de piso, es muy interesante. El tostadito, también lo llaman nazareno, florea en Semana Santa, es también un árbol, aunque hay también una blanca, creo que es trepadora, que es petrea arbórea, y el famoso cotoperiz o cotopris, también el que en realidad el fruto es poco consumido, consumen muy pocas personas lo conocen, pero es un árbol espectacularmente bello con una copa expandida y es siempre verde. Aquí hay algunas especies que se utilizan también para reforestar y son árboles muy conocidos por todos: el caro caro, el algarrobo, el bucare ceibo. El bucare ceibo por su coloración tan particular, el algarrobo tiene unos frutos muy bonitos, también es siempre verde, y el caro caro porque tiene una copa muy parecida a la copa del samán. Aun cuando algunas personas en realidad cuando van a hacer reforestación probablemente pocos piden o solicitan estas especies para ser sembradas. Basado en la riqueza florística que existe en nuestro país, en Venezuela, entonces, en el año 1952 se creó una comisión nacional y una comisión estatal para seleccionar el árbol emblemático de cada uno de los estados del país. Por supuesto, ¿cuáles fueron las características para poder ser considerados como árboles emblemáticos? El número de individuos, la gran cantidad de individuos presentes de esa especie dentro de los estados y por supuesto que tuvieran un valor histórico, porque muchos de ellos están relacionados con épocas de la historia del país y desde el punto de vista económico. Para no ser tan discriminatorio, entonces nosotros consideramos conversar o presentarles los estados, los árboles emblemáticos de los estados donde Acción Campesina lleva a cabo el proyecto integral de gestión comunitaria. Por supuesto, estamos en Aragua, aunque Aragua ya cumplió su ciclo, me dice Diego Diamond, pero no podemos dejar de presentar al árbol emblemático del estado Aragua, que es el samán, Samanea samán. Tiene una copa espectacularmente bella y la referencia nuestra con la profesora con la cual trabajamos en la universidad, Lourdes Cárdenas, que ella no era de Aragua, era del Táchira, pero decía que nunca jamás había visto samanes tan espectaculares como los samanes del estado Aragua.
apoteósicos, muy bonitos. Tienen una floración que lo que llama la atención son los estambres, el valor histórico de este árbol, porque tiene en muchos sitios, tiene sus puntos de referencia históricos, como en Aragua, el Samán de Güere, el Samán de Catuche en Caracas, el Samán de Cumanacó en el estado Sucre y el Samán de Villegas del Turmero. Los usos generalmente están relacionados con por ser ornamental, por la vistosidad de sus copas, pero también las hojas y los frutos son utilizados como un árbol forrajero. Es tan importante el samán que en el año 1983 que se hizo la declaración, se fue declarado el árbol emblemático de los países bolivarianos, y hay un monumento de Boyacá en Caracas donde conmemoran el acuerdo que fue establecido. En el estado Guárico, el árbol emblemático, vamos a llamar así, aunque no tiene la misma consistencia de un árbol como tal, es la palma llanera, Copernicia textorum. Se llama palma de abanico, llanera, palma de abanico, palma redonda, palma de cobija. Su propagación es por semilla. Los usos, las hojas tiernas las utilizan para hacer sombreros y las hojas secas se utilizan para techar las viviendas. Los tallos, que son bastante consistentes, aun cuando no son leñosos como tal, los sirven para hacer los estampillos en los potreros. El valor ecológico, bueno, en el estado Guárico, los famosos esteros de Camaguán, donde hay cantidad de especies sembradas, y allí es bien interesante ver el tiempo que dura esa planta sometida a las inundaciones y no se seca. En el estado Lara, el árbol emblemático es Malpighia glabra, se propaga por estacas, porque aparentemente desde el punto de vista sexual, por semillas. El árbol emblemático del estado Mérida es la Erythrina protigiana. Ya les hablé en la reforestación, es un árbol bien interesante porque tiene unas flores anaranjadas espectaculares. Se puede producir por semilla y por estacas, es de fácil reproducción. También lo usan como cercas vivas porque tiene un crecimiento rápido y requiere de lugares húmedos y frescos. Es ornamental por la vistosidad de sus inflorescencias y se cultiva también como sombra de café y cacao. Algunos lo consideran como planta medicinal y la corteza cocida se utiliza para baños de asiento para aliviar las hemorroides. En el estado Mérida, el árbol emblemático es una Brownia leucantha. El nombre común es roso blanco. De esta también hay una planta de flores anaranjadas bien interesantes, Brownia grandíceps, pero bueno, vamos a hablar de Brownia acá. Tiene valor ornamental porque las flores tienen una coloración así muy delicada, muy linda. Y la importancia ecológica es que es muy visitada por las hormigas y las abejas y las mariposas. Entonces debe ser una planta melífera, bien interesante. Su valor histórico: en la Plaza Bolívar de Santa Lucía de los Valles del Tuy hay un roso blanco que consideran que ha sido testigo de excepción de diferentes eventos culturales que se desarrollan en esa roble criollo, roble blanco, ¿verdad? El Platinicium diadelphum se propaga por semilla, tiene una coloración amarilla, yo lo llamo amarillo caterpillar porque es del color de los tractores de una época, ¿verdad? Tiene crecimiento rápido y acepta la exposición solar y resiste la sequía. Es un árbol, de gran resistencia y durabilidad. Es ornamental, es interesante en parques y avenidas y se usa en ebanistería porque la madera es bastante dura. Y en la isla de Margarita lo consideran una planta medicinal porque la decocción de las hojas la utilizan contra el reuma en forma de baño. El árbol emblemático del estado Zulia es el coco. El coco es una planta bien interesante, se propaga por semillas. La semilla se introduce en el mar
y luego sale a la playa y allí entonces comienza su desarrollo. Pero dura 6 años, de 6 a 10 años para producir frutos, pero la fructificación dura aproximadamente 80 años. Entonces, para que se caiga una palma de coco hay que verle la cara. ¿Cómo se usa el coco? Bueno, de todos es conocido, la leche de coco es antihelmíntica y diurética. La mantequilla de coco la utilizan para sanar la piel, para reparar la piel. La carne de coco es discretamente laxante y fabrican jarabes corporales. La fibra de coco es sustituto para preparar la tierra en los procesos de propagación de plántulos y además es usado para la composición de colchones. Es muy importante realizar las intervenciones que estén a tono con el ambiente, es decir, no modificar el ambiente para poder hacer el proceso de reforestación. Importante también buscar personas que tengan conocimiento de las especies que nos puedan orientar para que podamos hacer esa planificación. Y aquí tenemos un ejemplo de algunas profesionales, sitios donde hay profesionales expertos que puedan participar y colaborar en esos trabajos. En Mérida, en Aragua también hay, en el Jardín Botánico de Maracaibo, etcétera. Es decir, hay varios sitios donde podemos conseguir personas que nos pueden orientar para poder hacer la planificación. Importantísimo establecer los viveros. También lo pueden hacer en sus respectivas casas con la orientación que se les dé en los sitios donde están los expertos. Y lo que decimos, la comunidad organizada y participativa es lo más importante para que haya éxito en todos estos procesos que se están presentando. ¿No? Mi mensaje final: siembra un árbol donde tú habitas y estarás aportando el buen vivir de las generaciones futuras. Muchísimas gracias.